la historia de José el Soñador a mí me impacta mucho. Ahorita que está, por ejemplo, tu hijo, empezaba la historia de José el Soñador, que a los 17 años la escritura lo honra y lo empieza a nombrar. Una persona a los 17 años, ¿qué madurez puede tener? Y yo veía en esta historia, primero, vulnerabilidad. Porque alguien a los 17 años, con 10 hermanos y bullying diario, qué difícil, ¿no? Y en estos tiempos el bullying está terrible. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir y recordar y reforzar? Que esa historia hablaba de alguien que nunca perdió la mirada en el propósito y el llamado que Dios le dio. Y ni siquiera fue un contacto visible. Fue un sueño. Que al declararlo y usarlo, como todo lo que en esos tiempos en el Antiguo Testamento, cuando Dios decía, ve y diles lo que te estoy diciendo, lo ponían en problemas, ¿no? A los profetas, a los reyes, en este caso a José. Y él no se perdió, él obedeció. Y yo te pregunto, ¿él era hijo? No se sabía hijo. Porque ser hijos es recibir el Espíritu Santo. Una vez que tú recibes el Espíritu Santo, ese es el Espíritu que clama al Padre, Abba Padre. Y es el acta, vamos a llamarle así, el sello que papá pone en nosotros. Entonces en aquellos tiempos no existía eso. Y él caminó en fe. Sacerdote, corrígeme, pues no había habido todavía instrucción para las tribus de Leví, ¿o sí? Sacerdote. Para José, el soñador, no era un sacerdote. Pero sí era una persona que a través de su relación con Dios, como la entendían en aquellos entonces, sin Biblia, sin tecnología, sin congregación, él era un ministro. Y la palabra ministro, recuerden que es entregar. Hoy nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero las competencias no son de nosotros, porque quien nos da o nos llena el depósito es Dios. Él es la fuente. ¿De qué? De agua viva. Entonces, hoy es una diferencia porque podemos estar orgullosos de tener un padre y de tener identidad. En conclusión, no sabemos hijos, ¿no? Y el Espíritu Santo, aclaro, no se recibe a través de bajar a las aguas. Eso es a través de una oración guiada de fe en una edad ya consciente. Ahí es cuando el Espíritu Santo sella ese proceso de relación que muchas veces empieza con el juicio de verdad. ¿Cuál es el juicio de verdad? Las 3 convicciones. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Cuando tú buscas a Jesús es porque te sientes pecador. ¿Sí o no? Sientes que ya no puedes más. Ayer tuve la oportunidad de ir a un encuentro donde yo hablaba. ¿Tendrás el versículo último que vimos el domingo pasado, Aldo? Te lo voy a citar. Que me conmovió mucho. Génesis 45, a ver, chécate si es el 7.
No, es el 6 o el 5, donde habla de preservación de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios me movió primero a recordar y luego a entregar. Habían muchos pastores, todos los pastores de Centro Matutino, de CCB, todos los, ¿cómo le llaman? Municipios del estado de Tabasco y cabeceras, Génesis 45:6. Tienen en esta congregación un representante, un pastor, y ayer yo estuve con ellos. Y pues no me conocen, no me conocían, y yo sí los conocía, ¿no? Y pues me siento en la mesa de honor, y aparte me ven chavo, ¿no? Pero normalmente los pastores se visten de traje, están gorditos, bigotones, canosos, y con mucha experiencia. No, y me preguntaban cuál era mi historia. ¿Cuál es, Aldito? A ver, el 7. Ahí está. Ahí está. Y yo les decía, pues estoy en Coatzacoalcos. Y todos se asombraban, ¿a poco viajas? Digo, había unos de Pichucalco, Tlacotalpan, Teapa, Tenosique, por todos los municipios, no recuerdo cuántos son porque yo no soy tabasqueño, pero pues son muchos. ¿Cuántos? 17. Pero pues por ejemplo en Villahermosa hay muchos pastores de las colonias de Villahermosa también. Entonces eran 30 y tantos pastores, más el colado, su servidor. Y refrescó mi alma saber lo que Dios está haciendo y empezó a hacer en mi vida y en mis generaciones. Porque leíamos en Génesis donde José les decía a sus hermanos que Dios lo había enviado delante de ellos. ¿Se acuerdan de ese encuentro final donde ya no había qué comer? Y ellos se acercan a él jamás creyendo que quién era, ¿no? Al que yo había vendido, al que yo había maltratado. Y él tuvo la oportunidad de cobrárselas, vamos a llamarle así. Y él les responde de esta hermosa manera: Dios me envió delante de ustedes para que ustedes se quedaran en la tierra. Mi versión dice: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues, fíjate lo que les dice: no se entristezcan, ni piensen en por qué me vendieron, porque era para preservación de vida. Fíjate lo fuerte que Dios me envió delante de ustedes. Entonces yo les decía, yo estaba en Villahermosa cómodo y esa historia pues ya se la saben. Me encontré un trabajo en una empresa que cuando entré yo decía, ¿qué hago aquí? Hoy puedo decir maravillosa, porque ahí he encontrado muchas cosas terrenales, pero lo más importante ha sido tierra fértil para poder manifestar el trabajo de Dios. Y Dios ha enviado, no yo he encontrado, Dios envió. Acuérdense que Dios dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo y que su amor consiste en que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, no es porque tú eres Juan Camaney, es porque Dios ha venido trabajando con él y esa injusticia quiere que a través de ti, como un ministro, como un sacerdote, como un hijo de Dios,
lo puedas no discipular, sino llevar a Jesús, que es el camino para que Él conozca vida y viva en verdad. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante entender que hoy la mayoría de nosotros somos hijos. Los que estamos aquí somos hijos. Por eso estamos aquí. Y venimos buscando primero el reino y su justicia todos los días. Bienaventurado el varón que tiene, ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y eso solamente sabemos que pasa en su presencia. Solo en su presencia. ¿Por qué estamos aquí? Porque los que nacemos del Espíritu andamos ¿en qué? Entonces, ¿quién te trajo? Por medio de Dios, por medio de su Espíritu. Y todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra, participar congregándonos. Lo he dicho, la advertencia que dice la Escritura, donde no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque parafraseando la Escritura, porque los que nos congregamos, en donde nos congregamos como un lugar como este, no solamente ahí está, porque no es que porque estemos, Él baja, sino todos traemos una porción de Él. Y en ese acumulamiento de poder, Él derrama, ¿qué cosa? Bendiciones y vida eterna. Entonces, somos bendecidos, caminamos en la verdad, venimos a participar para escuchar su palabra, se nos aumenta la fe, aprendemos a conocerlo, pero hay una parte bien importante. Aprendemos a seguir conociendo que necesitamos justicia todos los días. La justicia divina, no la justicia del hombre. Porque la justicia del hombre siempre le hace justicia a una parte y el otro queda en injusticia. Pero la de Dios es tan perfecta que hasta a un asesino, una vez que le hace justicia, le cambia la vida. Y el ejemplo fueron los dos que estaban colgados en el madero con Cristo. Uno le dijo burlonamente lo que ya sabes que le dijo, y el otro le reconoció. ¿Y cuál fue el pago? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Se lo merecía? ¿Quién somos tú y yo para juzgar? Pero así es nuestro Dios. Entonces, hoy demos gracias porque somos guiados a conocer y a disfrutar nuevamente de mucha verdad. La verdad que es Jesús, pero somos guiados por el Espíritu Santo, que es el responsable. Eso quiero que te lo grabes muy fuerte. Si quieres, quita el versículo, Aldo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A hacerse responsables de guiarnos. O sea, Él tiene muchas funciones. Él nos conecta con su Espíritu. Él nos llena de vida en el Espíritu. Él nos aconseja. Él nos revela lo que es Dios. Pero la primera función es que una vez que Él se instala, Él tiene la responsabilidad de guiarnos a la verdad que es Jesús. ¿Sí o no? Y fíjate, lo dice 1 Corintios 2:12, Aldito. Dice mi versión, que es la Reina Valera 1960. ¿Cuál es tu versión, Aldo? 909, todavía no se actualiza. Dice la Reina Valera, ya vamos a corregir eso,
Le vamos a dar en amor unos correctivos al Aldito porque todavía no ha podido con ese pendiente. Hay que seguir orando por Aldito. Dice, y nosotros, di conmigo, no hemos recibido el espíritu del mundo. No los escuché, ¿eh? No hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, ya lo habíamos recibido cuando nacimos. Cuando nacimos de nuestros padres terrenales, el espíritu que acarreábamos era el espíritu de Adán y Eva, era el espíritu del mundo. Pero hoy sí podemos decir que el espíritu que proviene de Dios es el que hemos recibido ya, es el que está en nosotros instalado. Por eso dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces no te sientas triste, Abril, porque no te has bautizado. Tú ya eres hija de Dios desde hace tiempo y tienes al Espíritu de Dios en ti. Ya no tienes el Espíritu del mundo. Pero está padre que bajes a las aguas porque públicamente vas a confirmar tu fe en Cristo. Y los que hemos hecho ese acto, sabemos que sí se nos abren las puertas del cielo y pasan cosas maravillosas. Para los que no se han bautizado, nos vamos a abrir un espacio, me voy a poner de acuerdo con Julio y va a ser su primer bautismo. No lo voy a aventar al ruedo como me aventaron a mí, vamos a bajar los dos. Y es bien sencillo, es cuestión de que te decidas. Sería un sábado. Vamos a tener que recibir 1 o 2 pláticas antes para explicar qué representa, por qué bajamos, todo esto. Es bien, bien bonito. Una plática de 1 hora máximo. Ya les vamos a decir las fechas. Y pues hacemos fiesta. ¿Verdad? Siempre hacemos fiesta. Porque arriba hay fiesta. Entonces somos coherentes. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces dice la Escritura que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y aquí viene la responsabilidad, la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a nosotros para que sepamos, dice la Escritura, aquí dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Acuérdate que si hijos, primero dice herederos del Padre. Y herederos es todo lo que Dios es y tiene, me pertenece. Y luego dice en esta sobreabundancia de amor y fidelidad, donde te dice, tú eres mi heredero, pero también eres coheredero juntamente con Cristo, el unigénito. Entonces todo lo que Jesús también es, te pertenece. Y pues bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que todo lo que se nos pueda ocurrir, amor, bendición, ayúdenme con 2 palabras, 3 palabras. Fe, todo lo que se te ocurra está en Dios. Y dice la Escritura que quien nos lo va a mostrar y nos va a convencer de que eso es cierto y nos va a ayudar para esta hermosa palabra que le dio Dios a Julio, para perseverar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ahora pone el contexto. Esto no lo tenía José. Y aún así,
la libró. ¿Por qué tú y yo no la libramos? O más bien, ¿por qué tú y yo no la podemos librar? Porque es una carrera, sí. Sabemos que en la meta no nos van a dar una medalla. ¿Qué nos van a dar? Una corona. No una cerveza, una corona. Aclaramos. La corona, ¿sí o no? Entonces, yo creo que ya lo sabías, pero hoy es importante. ¿Por qué? Porque al ser responsable el Espíritu Santo de mostrarte todo lo que Dios te ha concedido, a través de él sabemos que Dios nos va a habilitar lo que ya nos dio. ¿Qué nos dio? Un nuevo cuerpo, hablando espiritualmente de el corazón, el espíritu y su mente. Pero la mente hay que ejercitarla, hay que desarrollarla, no nosotros. ¿Quién la va a desarrollar? El Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, ¿qué más te puedo decir hoy? Que podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo y Dios, siendo uno en nosotros, porque esa es otra gran verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros ya, toda la deidad, pero el principio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y ahorita me acuerdo de esta escritura que habla donde el Padre es... Jesús es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Pegado a él, dice la escritura que al que cree todo le es posible. Pero separado de él, nada podemos hacer. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, por gracia, de vivir con esta convicción de que tenemos la seguridad de que una vez siendo hijos y herederos, no hay nada de lo que Dios y Jesús y el Espíritu Santo, que tú estés viviendo y que tú estés sintiendo y que tú estés pensando, Él no lo ha vivido. Muchas veces, te lo digo de parte de Dios, me generaba este paso y este proceso una grandísima confusión. Yo decía, ¿por qué te debo de creer en mis inicios? Y la respuesta fue, porque todo lo que yo te voy a enseñar y a donde te voy a llevar, yo ya lo viví. No hay nada que Dios, cuando era verbo y se hizo carne, en los 33 años, pero más en los 3 años del ministerio, pero también en los 33, porque nadie de nosotros puede decirse que nació en un pesebre. Y eso no está padre. Lo he dicho varias veces, los que conocemos los ranchos sabemos lo que huele en un pesebre, ¿no? Vea que no está agradable. Entonces, eso es hermoso porque sabemos que podemos ir confiados de la mano del Espíritu Santo. Porque nos va a llevar a Jesús, que es la verdad, y Jesús nos va a meter a un proceso donde todo lo que vayamos a vivir y a descubrir, para empezar, es de bien para nosotros. Nos va a transformar, nos va a hacer crecer, pero sobre todo no podemos pensar por nada del mundo que es algo que no nos conviene. Así lo quisiera decir yo. Porque Él ya vivió lo mismo que nosotros. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote, te espero y los espero a los bíblicos que buscan sus Biblias.
4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote, ¿qué cosa? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fíjate, lo primero que yo veo en esta escritura es, si Dios ya nos dio la identidad de hijo y el Espíritu Santo que nos dio, perdón, el Espíritu que nos dio es el Espíritu Santo no es un espíritu débil, sino es de poder. Entonces, cuando estés en una oportunidad en la cual tienes que tener la convicción de que el que te está metiendo ahí, ¿quién es? Dios. Guiado, primero en la presencia y después guiado por el Espíritu Santo. Eso es importantísimo. No es el tiempo me regreso de José, donde Moisés le decía, si tu presencia no va conmigo, no me lleves. Hoy no podemos decir lo mismo, porque el Espíritu Santo no anda por allá, papaloteando. Está aquí. Entonces está conmigo. Lo que me pide que haga es para conocerlo. No lo voy a vivir solo, lo voy a vivir guiado. Y es para bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No permitamos que el enemigo nos haga sentir víctimas. Que no es grato, véanme a mí, pero aquí estoy, sin hacerme la víctima y manifestando lo que de veras les estoy compartiendo. Porque sé que el poder que actúa en mí, su gloria, está actuando a favor de mí. Y que la obra que ya Él comenzó no parará hasta verla, ¿qué cosa? Perfeccionada, es decir, terminada. Entonces sí se vale llorar, vaciarse, pero te voy a dar un consejo. Yo siempre digo que no doy consejos, pero esta vez te voy a dar un consejo. Con Dios. Vacíate con Dios. No es bueno guardarse las cosas. Y dice la escritura que estamos leyendo, sino uno, ese uno, el sumo sacerdote, fue tentado en todo. O sea, él padeció, vivió y sufrió. Yo ahorita, por ejemplo, Julio, ¿verdad, hermano? Con mucho respeto, Dios me libre de vivir tu proceso que acabas de vivir. Pero aquí estás, vencedor. Y creo, no estoy alejado de la verdad que te estoy diciendo, que lo que estoy compartiendo así lo viviste, el proceso. Debió de haber sido pasajero y te puedo asegurar que fue mejor ahora que estás en Cristo que si no estuviera Cristo. Pero la esperanza que nos da paz es el hecho de saber lo que estoy diciendo. Que hay un sumo sacerdote que ya lo vivió. Y que Él sabe lo que estás viviendo, y sabe lo que necesitas, y sabe lo que puedes resistir. Entonces, Él nunca pierde el control. A Él nada le toma por sorpresa. Él, todo lo que ya tenía para nosotros estaba previsto. Eso no se salió del control. No se volteó Dios y dijo, se me olvidó Julio, regreso con Julio. No, ya estaba previsto. ¿Por qué? Porque para todo ya hay una provisión. Ya hay una provisión. ¿Sí o no?
Pero en esos tiempos de dificultad, hermano, yo lo que te pido es, recuerda estas dos verdades. Tenemos al Espíritu instalado en nosotros con una responsabilidad, mostrarnos lo que Dios me quiere decir en ese proceso para conocer más a Dios, porque en medio de nuestras debilidades es cuando Él nos fortalece. Y la otra es, Cristo ya lo vivió y se compadece. Cuando yo entendí esta palabra de compadecer, me quitó la actitud o el sello de víctima. Porque normalmente cuando a ti te duele la muela, solo tú sabes lo que duele la muela. Y a veces quieres que se callen los de al lado y dices, nadie me entiende. Y yo hoy puedo decir que esto que estoy viviendo, o lo que he vivido todos los días y lo que ha de venir, porque esa es otra historia, ¿eh? Dios no revela el final, pero el final es ganancia y es eterno. ¿Por qué te digo esto? Porque te da confort, te da alivio, saber que alguien, como en este caso a ti te está dando un padecimiento y te está doliendo, dice la escritura que estamos leyendo que Él también se ha compadecido y lo ha vivido. La diferencia es que Él lo vivió, dice ahí, sin pecado. Pero la seguridad de lo que te estoy diciendo es que Él dice, fue tentado en todo según que nuestra semejanza. O sea, no le puedes decir, tú eres Dios y todo lo sientes y lo sabes y lo puedes. No, Él para eso vino. Para que nadie lo pueda señalar y decirle. Ayer un hermano me decía, con justa razón, ¿cómo llegan cuando vienen antes de meterse a la iglesia? ¿Cómo llegamos? Soplándonos. ¿Y ahorita cómo estás? ¿Y Jesús cómo andaba? Dice la escritura que no tenía ni en qué recargar la cabeza. Y no había Ubers, no había aires acondicionados, no había Coca-Colas. Agárrate si puedes. Y yo te pregunto, ¿se victimizó o se quejó? Entonces yo les iba a decir ayer, el domingo pasado, Jesús como José, Él sabía lo que bajó, Él sabía cuál era el llamado, Él fue parte del plan divino, donde se juntaron los tres y le dijeron a Jesús, vas a bajar a esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto para esto y esto y esto, no te rajes y enfócate y no te quejes y no caigas. Y lo logró, ¿sí o no? Pero lo más importante es, hago el cierre de este versículo, que cuando tú estés compadeciéndote de una debilidad, la fuerza de la que hablaba Pablo es esa, saber que Dios sufre, le duele y resistió o resiste contigo y te va a hacer vencedor, porque hay un espíritu en ti, como en Él estuvo, que lo levantó de los muertos y ese poder actúa a favor de nosotros. Entonces no solamente te va a dar el alumbramiento para que salgas vencedor, sino para que en el proceso tú puedas resistir y vivas firme. Ahí me dicen, ¿cómo estás? Pues bien. O sea, a lo mejor acá no bien, pero acá y acá bien. Porque yo sé quién está conmigo y yo sé cuál es la paga. ¿Sí me explicó? Entonces, una vez este preámbulo, ¿qué es lo que quiere nuestro Padre? Que no te distraigas y que así como Jesús
aceptes participar en la invitación que todos los días nos da Dios en el ministerio, o sea, es decir, en servir al que no le conoce. Así de sencillo. ¿Y por qué les platicaba yo de la historia de los pastores llegando a este punto? Porque no es fácil viajar cada domingo. Se necesitan ganas, se necesita economía, se necesita tiempo. Son muchas cosas, ¿sí o no? Y aquí estamos. ¿Y por qué lo hago? Porque no es lo que haga Dios conmigo, sino que ayer yo recordaba que yo fui usado para preservación de vidas. ¿Cuánta gente a través de mi vida, no por mi vida, de mi vida, Dios a las tinieblas alumbró? Y les decía yo a los pastores, pues yo obedecí con una pequeña célula en casa, que se fue moviendo, y así como el servicio, ahora que me fui unos meses, unas semanas, vamos a llamarle así, cuando anuncié mi despedida a Mérida, y luego dijo Dios, ¿qué crees? Que vas de regreso. Pasó en los grupos, porque antes, los primeros 2 años vivíamos en Puerto Esmeralda, y ahí hubo un grupo, después hubo una pausa, me mandaron a Veracruz, luego en Minatitlán, y ahí empezó la enseñanza, el entrenamiento, porque de Minatitlán veníamos a Cuatza, que no tiene nada que ver Villa con Cuatza, pero ya no estaba entrenando, porque Carlita venía con la panzona, y todos hechos bolita en el carrito, ese huevito que teníamos, sin quejarnos, y sabiendo que había un sumo sacerdote que se compadecía de nuestras debilidades. Porque, pues no era fácil, ¿no? Yo hoy les digo, no me quejo, pero yo no tengo descanso terrenal, porque mi descanso es diario, se llama reposo. ¿En quién confío y en quién me entrego? En Dios. Y Él es el que me pone el querer poder hacer y Él renueva mis fuerzas. Y gracias a eso he sido usado, he aprendido, he sido guiado, he sido participante. Espero Dios me dé mucho tiempo. Y dentro de ellos, pues fíjense todo lo que se ha alcanzado. Algunos van, algunos vienen, ¿verdad? Pero otros se quedan viendo el partido. No, y aparte, ya empezaron las vacaciones, ¿no? Es normal. Y entonces, regreso a que Dios quiere que aceptemos participar. ¿Sabes lo que quieres? Participa. No esfuérzate. No sirvas, participa. Que puedes levantar tu mano y ser voluntario, pero eso es voluntariamente, no por obligación ni por tristeza. Voluntariamente, en libertad. Eso es participar. ¿En qué? En el ministerio. ¿Cuál ministerio? No mi ministerio, el ministerio de Dios. Porque el que nos está sirviendo es Dios. El que está dando el alimento es Dios. ¿Sí o no? No el hombre. Y pues hoy es el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, el responsable de guiarnos y convencernos y ayudarnos a participar. Dice Juan 14:10, que te hago una pausa. Esto que te voy a leer de parte de Dios tiene que ver con algo que ya sabes, pero puede que se te haya olvidado. ¿Para qué te dio identidad y el Espíritu Santo Dios? Dentro de las promesas es
alcanzar la semejanza de Jesús. Y una vez que tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa en ti, no es para que te lo quedes tú. Porque si eso haces, primero te vas a separar de Dios. Porque vas a estar en autonomía. Y Dios, lo segundo que se va a manifestar es egoísmo. Yo siempre digo, si tú ya recibiste la aspirina cuando te dolía la cabeza, ¿cómo es posible que veas que Dios te pone enfrente a alguien que le duele la cabeza y tú no le digas que hay la aspirina? ¿Sí o no? ¿Te fijas? Entonces Él quiere que en la habilitación del ministerio, que tú sepas la función del Espíritu Santo, que sepas quién está contigo, a dónde te va a llevar, pero que vivas en guianza como Jesús lo hizo. Y este versículo habla donde Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate lo que está diciendo Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice la Escritura que Jesús expresó esta verdad que es llena de vida, donde dice, las palabras que yo les estoy hablando, no las hablo por mi cuenta. ¿Quién las hablaba? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo ahorita? Sí hay una, que Él todo lo hizo sin pecado, lo leímos al principio, porque fue concebido sin pecado. Pero si Dios ya te reveló esa verdad, y esa verdad ya te alcanzó, y ya te equipó, y te está enseñando cómo hacerlo, ¿por qué no participar como Jesús participó? Que cuando venga el cómo, no sea un cómo del diablo, sino sea un cómo de Cristo. Porque cuando tú el cómo dices, no estoy listo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No estoy preparado. Te recuerda el Espíritu Santo que no eres tú, sino es el Padre en ti. Y que las palabras que tú vas a entregar, yo no estoy hablando mis palabras, Yo siempre, ahora digo, qué bueno que no me equivoqué, porque cuando fue la primera vez que me empecé a parar aquí, yo decía, ¿de qué hablo? Pues para no equivocarme voy a leer Escritura. La palabra es viva y eficaz. Entonces la palabra va a hacer lo que tenga que hacer, según el propósito de Jesús, viendo el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces las palabras que yo hoy estoy hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está morando en mí, ¿no? Cuando las envía en la tierra fértil de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, Él hace la obra. Entonces no te calles. Me pasó algo bien chistoso y especial. Tengo un vecino desde hace 4 años y medio que tiene una condición bien complicada. Es jubilado de Pemex, tiene un sobrepeso de más de 150 kilos, está ciego, tiene los pies hinchados, no camina, no conoce de Dios. Su esposa hace 15 años tuvo un derrame cerebral, está en estado vegetativo, está en la cama, perdió una pierna. Y yo desde hace muchos años decía, Padre, yo quiero. ¿Sabes cuántas veces fui tentada a tocarle pero no era yo, tenía que esperar el tiempo.
Y el viernes regresé de Tenosique y wow, se dio la oportunidad. Me dice la chica, después de 4 años y medio yo orando por ellos y por su hija, que ya se imaginarán su hija, la injusticia que está viviendo de ver a sus padres así. Un escenario tristísimo, donde lo primero es que me hace sentirme que si yo me siento mal, y él no sabe que hay alguien, sea un hermano, un hijo, un rey, un Dios, un sumo sacerdote, que ya pasó y se compadece. Eso por lo menos a mí o a ti nos debe de dar, ¿qué cosa? Esperanza, ¿no? Ánimo. Pero alguien que no conoce a Dios, que entras a una casa como esa y está llena de altares, que es lo peor. Dices, qué triste y qué injusto. No te lo hago largo. Me hacen pasar, entro hasta el cuarto y me dicen, me acabo de enterar que estás teniendo una situación especial de salud. Le digo, sí. Yo dije, me lo dice el que está peor que yo, ¿no? Dice, pero bueno, tú estás con el jefe de jefes, ¿no? Me dice, ¿y sabes qué? Yo quiero de lo que tú tienes. Pues tú dime. Y la oración contestada fue que hoy regresando hay una oferta para tomarnos un café y orar por ellos. Y yo digo que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, que las palabras que salgan de mí no sean las mías, sino las que el Padre envíe y hagan su obra según el corazón que nuestro Padre ya pesó en ellos. ¿Y saben cuál fue lo único que yo les dije a ella y a él y a la señora que estaba con la oreja pegada, ¿no? La que les asiste, la enfermera, que fue la que me abrió. Le dije, mira hermano, no te puedo decir mucho, pero no es grata mi situación, pero estoy convencido y agradecido, fue lo que le dije, porque tengo un Dios de paz que tiene la capacidad que yo no tengo de santificarme por completo en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Esa palabra que yo le derramé, le tocó. Pero no fue una palabra mía. Y afortunadamente nunca me ha escuchado llorar. ¿No? Que eso es bueno. Sino decir, este dice que sí y está de chilletas. ¿No? Y me acordé porque cuando me preguntó, yo dije lo que les dije hace rato. ¿Cómo le voy a hablar yo de sanidad si yo no estoy al 100%? Pero tampoco me quejo. Voy avanzando, de verdad, voy avanzando. Gracias a Dios. Me veo cholengo, pero ahí voy. Y mi padre me cuida y me protege. Esto públicamente no lo puedo decir, pero ya se los voy a decir cuando le cortemos, mi chavo. Me recuerdan, si es que les gusta el chisme santo. ¿Y por qué les decía del cómo del diablo y del cómo de Dios? Porque yo les decía, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es que el cómo es Cristo. Las palabras que van a salir de mí no son mías. Y estoy seguro que al expresar en guianza lo que Dios quiere entregar, van a escuchar esto que dice Jesús, que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Y van a empezar a recibir y a conocer vida. Entonces, esa es de la habilitación que te quiero hablar.
que muchas veces se nos olvida todo lo que estoy diciendo, que ya está el Espíritu en nosotros, que Él es el encargado de recordarnos, de guiarnos, de enseñarnos, de llevarnos a la verdad todos los días, y nos quejamos. El problema o la tribulación que estamos viviendo la ampliamos y nos come, nos separa, nos aleja, nos distrae, nos seduce. Ese es el cómo que el diablo quiere utilizar. Pero el cómo de Dios es: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Cristo. No lo vas a hacer tú. Efesios 1:3, y ya vamos a terminar. Habla de esta fidelidad y esta característica de nuestro Padre de abundante. Y dice la Escritura que cuánto más si tú a tu hijo, no mereciéndolo, le das buenos regalos. ¿Lo recuerdas? Pues nuestro Padre, como el padre del hijo pródigo, ¿no? Cuando sabemos la historia, regresa y ni le reprocha, y todo lo que le provee y cómo lo recibe y cómo se desborda. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Y nosotros muchas veces somos como el hijo pródigo. O el hermano del hijo pródigo, que decía: te pasas, ¿no? Yo no hice nada, pero le pasa como Abel y Caín, ¿no? Que les da envidia y termina señalando. Y acuérdense que la Escritura dice que juez solo hay uno, que no hagamos juicio. Entonces dice Efesios 1:13 que en Él también nosotros, fíjate, habiendo ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Porque cuando tú escuchas la palabra de verdad, se convierte en el evangelio de tu salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento la palabra de verdad produce en ti fe. Y la fe es algo, pero ese algo sirve para creerle a Dios, para saber que Él no es hombre y no es humano para mentir, y que todo lo que Él dice es verdad, y Él está comprometido a que todo lo que te dice que es verdad, lo va a cumplir. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, ¿qué cosa? Creímos en Él. Y hoy te pregunto, ¿para qué abres la Escritura? ¿Quieres conocer y aprender? Pero cada que tú dejas que la Escritura sea inspirada para ti, el Espíritu Santo la utilice toda la Escritura, como 2 Timoteo 3:16, te salve de eso que estás viviendo. Por medio de que lo que estás escuchando que es verdad, el Espíritu se encargue de que lo creas. Por eso dice la Escritura: al que cree, todo le es posible. ¿Sí o no? Es poderoso. Y habiendo creído en Él, fuimos, ¿qué cosa? Sellados. ¿Quién tiene un tatuaje aquí? No te vamos a... Es un sello. Un apellido es un sello, vamos a llamarle así.
Un acta es un sello, porque es algo que representa en papel o físicamente lo que la imagen o lo que la letra está diciendo, ¿no? Pero acá es divino. Es un sello por medio del Espíritu Santo en tu espíritu. Y entonces fíjate el enlace, la correlación con lo que empezamos. El Espíritu Santo, ¿qué cosa decíamos? Es el responsable de que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No sé si lo estás recibiendo. Entonces, ¿qué me concedió? Todo lo que Él es, pero si empiezas a entender, pues lo primero es que me concedió su palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, que es el Evangelio, me trajo salvación. Y produjo fe. Y esa fe me hace creer en Él. Y eso que yo recibí por medio del Espíritu es el sello que Dios puso en mí y en ti. ¿Ya lo entendiste? Entonces fíjate, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Porque ¿cuántos de los que no conocen lo que estamos viviendo y recibiendo pudieran de verdad burlarse? Y si no se burlaran, avergonzarse de que alguien tenga la esperanza, como tú o como yo, de que eso que estamos viviendo o en lo que estamos siendo guiados, que es para conocer y aprender y comprobar a Dios, lo vamos a vencer. ¿Sí o no? Entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que fue dado. ¿Y por qué te entrego esta verdad? Porque todo el proceso que estamos viviendo no lo debemos de ver como víctimas. Que ya dije, el precio más fuerte que podamos pagar es distraernos o separarnos de Dios. El valor y la verdad que lleva esto que te quiero decir es que todo el proceso, vete convencido hoy que es para bien, y ya lo dije por qué y para qué, pero Dios no lo va a hacer por desquitarse, porque te está reprendiendo. ¿Lo está haciendo en qué? En el amor de Cristo, en el amor del Padre. Entonces no es porque te portaste mal, es porque así le plació. Así le plació. Tú lee a Job y no está padre, ¿verdad? Pero al final, ¿qué pasó? Y si el padre le dice a Job, oye Job, fíjate que te quiero hacer una propuesta. Créeme y ten esperanza en mí, pero te voy a quitar y te voy a hacer pasar esto y esto y esto y esto. ¿Qué haría Job? La verdad. ¿Le entra o no le entra? Pues así nosotros. Pero nuestra esperanza es que vamos a ser vencedores. Y vamos a salir fortalecidos porque vamos a conocer más de Cristo y vamos a comprobar viviendo divinamente. ¿Sí o no? Ahora sí termino. 2 Corintios 3:5. Vete en paz. Vive en paz. Vive como el Salmo. ¿Cuál es el Salmo de noche? 4. En paz me acostaré. Salmo 4, ¿qué? 4:8. Salmo 4:8. En paz me acostaré. Asimismo, ¿qué cosa? Dormiré.
porque solo tú, Jehová, me haces que se lo saben, ¿verdad? ¿Y cuándo lo dicen en la noche? Esa confianza que nos da paz, sabiendo que aun y cuando cerramos nuestros ojos, Él nos cuida, Él nos vigila, Él está pendiente de nosotros, Él nos está ministrando porque nos está haciendo recuperarnos, recargarnos, desconectarnos. Es maravilloso, ¿eh? Nos debe de entender, hacer entender viviendo que no que seamos competentes, dice la Escritura, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Es que como yo soy pastor y ya llevo 4 años y medio en el ministerio, soy lleno de experiencia y de conocimiento y mi relación con Dios es mayor que la tuya. No. Por ponerles un ejemplo y me lo pongo yo. ¿No? ¿Por qué? Porque si Cristo vive en ti, tu corazón tiene que ser igual de manso y humilde que el de Él. Y te debe de hacer llevar a entender lo que dice la Escritura, que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino proviene de ¿quién? De Dios, dice ahí. ¿Y quién es el que nos hace competentes? El Espíritu Santo, que es el que nos muestra todo lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿qué cosa? Ministros competentes. Entonces, quédate y vete con esto. No seas víctima, no pierdas tiempo, no seas egoísta, porque te puedo decir que en esa cisterna que tú tienes, unos más grandota y otros menos grandota, o hablo de tu cuerpo, hablo de tu espíritu, hablo de tu ser, hay, aunque no lo creas, algo de Cristo. En donde andes, manifiéstalo, no con la boca, sino con tu testimonio. Y vas a ver cuánto vas a participar en el Evangelio para salvación tuya y de otros. ¿Sí o no? Y hoy somos ministros competentes de un nuevo pacto porque así Dios nos ha hecho, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Entonces no dejes de leer, no dejes de tener esperanza y no dejes de participar. Y si por la cabeza te hace pensar que estás mal, que tú eres de los peores, que algo que hiciste para merecerlo, eso no viene de Dios. Al contrario, como Pablo hay que aceptarlo y que nos baste ¿qué cosa? Su gracia. Teniendo su gracia, tenemos todo. ¿Sí o no? Y por gracia hemos sido salvos. Esa es la salvación. La salvación es sí cambiarte la condición, sí cambiarte el espíritu, sí cambiarte el corazón, que ya lo tenemos, pero la salvación es que cada que venga un como cuando Jesús a los 40 días fue, después de ser bautizado, fue guiado y lleno del Espíritu Santo. Y después de esos 40 días, se lo saben, ahí vino aquel a darle lata. Con que dice Dios, y llegaron los comos.
Entonces, todo está servido, todo está a tu favor y a mi favor. Manifestémoslo. Es decir, dejémonos guiar por el Espíritu para que podamos ser habilitados. Si no ponemos en práctica lo que estamos escuchando y aprendiendo, no ejercitamos. Y el niño cuando nace, ¿por qué habla? Porque ejercita. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Y la fe solamente la recibimos porque no es producida por el hombre, por medio del Espíritu. Y cierro, el Espíritu produce fruto, pero nos da identidad de hijos. Cierren sus ojos. Padre, gracias porque tú ya has hablado hermosa, delicada y claramente. Gracias porque hoy podemos beneficiarnos y, si lo podemos decir sin ofenderte, sacar ventaja de otros tiempos porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien es un espíritu poderoso, es un espíritu de amor, es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de dominio propio, no de vergüenza, no de tristeza, no de confusión, no de debilidad. Y que a través de él fuimos sellados, fuimos comprados, nos has dado identidad, pero que a través de él tenemos la seguridad de que podemos estar contigo, pero también permitir que él, la función y la responsabilidad que tiene en nosotros, se manifieste para que sepamos lo que tú en todo tiempo nos has concedido. Gracias, Padre, porque hoy podemos saber que en medio de las debilidades te tenemos a ti, a Jesús y al Espíritu Santo compadeciéndose. Y no nada más te compadeces y te dueles, sino tú eres un Dios de paz, eres un Dios de amor, capaz de hacer lo imposible a favor de nosotros. Y es imposible es hacernos justicia, es imposible para nosotros es santificarnos completamente en todo nuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gracias, Padre, porque el que hace la obra eres tú y no nosotros. Y yo hoy te pido que mengues todo lo que te estorba en nosotros, Padre, y que el querer y el hacer sea tuyo, y que pongas hambre y sed no solo de justicia, sino de rumiar, de deleitarnos noche y día, como dice el Salmo, en tu palabra, para que tu palabra, que es verdad, produzca vida y nos lleve al camino de Jesús para hacernos libres de tomar una decisión que nos permita disfrutar en el corazón y en el espíritu de todo lo que tú ya has dado para nosotros a favor, mi Dios. Gracias porque sabemos que vivimos en esperanza, pero sabemos también que al oír tu palabra, tu evangelio se manifiesta en nosotros y nos da salvación y nos sella para poder seguir caminando y saber que somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor te haga resplandecer el rostro sobre ti. Que el Señor incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo, familia.